Hola, mi nombre es Subin Gómez Gómez de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del tercer semestre. En esta ocasión les hablaré un poquito sobre los agentes de socialización. Los agentes socializadores están formados por todos esos elementos que permiten al ser humano socializar y poder integrarse a la sociedad. Es decir, que desde que nace el ser humano y va creciendo, va adquiriendo ciertos conocimientos y se va identificando con alguna cultura dentro de los grupos de acuerdo a su personalidad. ¿Qué son los agentes socializadores? Pues bien, la socialización es el proceso mediante el cual el ser humano acoge todos los elementos socioculturales que lo rodean y asume los que vayan acorde con su personalidad para vivir bajo esos valores culturales y creencias, como lo habíamos mencionado. Dentro de estos grupos, más importante lo podríamos destacar como la familia, que es un grupo de personas unidas por parentesco. También tenemos la escuela, que es el ámbito donde las personas aprenden diferentes áreas de conocimientos de los saberes humanos. Pues bien, estos dos grupos principales es muy importante para un individuo, ya que empezamos con la familia, que es donde se empieza a crear esa socialización para identificarse principalmente con los valores que vienen teniendo dentro de esa familia. También tenemos la religión. Si bien la religión no es un socializador importante para todas las personas, pero sí para algunas. Así que también es muy importante mencionar que la religión puede ser un elemento de gran peso para introducir a un individuo en su entorno sociocultural. Es decir, que algunas personas van adquiriendo ciertos conocimientos o valores que se inculcan de acuerdo a las creencias de la religión, y que puede identificarse esa persona y practicarlos y ser una persona diferente a las demás. Pues bien, los grupos sociales son un conjunto de personas que se juntan e interactúan debido a los valores, normas, creencias y intereses sociales comunes. Según George Simmel, en 1858 y 1918 se dedicaba a la investigación de la dinámica de grupos pequeños, clasificándolo en driadas, que está compuesto por dos integrantes, que es extremadamente frágil, ya que si uno de los miembros deja el grupo se deshace. También tenemos las driadas, como un grupo social formado por tres personas cuya dinámica es más flexible que las driadas. Dentro de los grupos sociales tenemos los diferentes tipos, que son los primarios, que son aquellos que constituyen el círculo más íntimo, como es la familia. También tenemos los secundarios o formales, que son los grupos sociales que definen normas y reglas. Un ejemplo de ellos son como el sindicato o una asociación política. También tenemos los grupos informales, que se forman debido a los lazos de amistad, pero sin estructura, como los ex compañeros de las escuelas, etcétera, etcétera. Tenemos también los grupos de pertenencia, que son miembros que se adhieren a este tipo de grupo social para mostrar el lugar de pertenencia a una sociedad. Es decir, que hay ciertos grupos que se van identificando con una cultura o con un tipo de grupos, como lo es un partido de fútbol o una tribu urbana. También tenemos los de referencias, que se pertenece como miembro para comparación e imitación de estilos, normas o formas. También tenemos los grupos pares, que son grupos homogéneos en edad, intereses y clases sociales. Dentro de los grupos sociales tenemos también que hay alguien que los dirige con poder y autoridad. Para ellos definiremos qué es la autoridad dentro de los grupos sociales, que es un concepto como el tipo de relación de poder e influencia que se establece entre dos o más personas. Dentro de ellas tenemos la autoridad formal, que es uno de los tipos de autoridades básicos. Se trata del tipo de autoridad que es ejercido debido a los aspectos que se derivan del respeto a las capacidades del otro, en su disposición y la capacidad de administrar recompensas y castigos. También tenemos la autoridad moral. Se entiende la autoridad moral como aquella que es otorgada en base al respeto por las cualidades manifestadas por el líder, bien por su experiencia o bien por sus características morales. Ahora bien, tenemos lo que es el poder, que es la capacidad de ejercer un dominio hegemónico sobre uno o varios individuos. Pero el poder lo podemos
definir como un concepto mucho más amplio que la autoridad es la capacidad del individuo o grupo de inducir o influir en las opiniones o acciones de otras personas o grupos. Tenemos dentro de ellas la autoridad, que es una organización que es el derecho propio de un puesto a ejercer discrecionalidad sobre otras personas. Dentro de ellos tenemos el poder de experto, que es aquella influencia que uno tiene como resultado de su experiencia, habilidad especial o conocimiento. El poder referente o de referencia se basa en la identificación con una persona que tiene los recursos o rasgos que se cree que son deseables, surge de la admiración de otro y del deseo de ser como esa persona. El poder de recompensa es el poder también puede ser producto de la capacidad de una persona para otorgar recompensa o algún incentivo. Dentro de ellos también tenemos el poder coercitivo, que es el de castigar, ya sea despidiendo a su subordinado o negando el reconocimiento de sus méritos. Esto se podía ver muchos en las empresas, como son el nivel de supervisión o los jefes, etcétera, etcétera. Tenemos el poder legítimo o del puesto, que es idéntico a la autoridad, que representa el poder que uno recibe como resultado de su posición, una jerarquía formal, como lo había mencionado, el nivel de supervisión. Si bien la autoridad es una organización, es el poder para ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones, casi invariable, se deriva del poder del puesto o poder legítimo. Dentro de ellos tenemos también los tipos de autoridad, que es la autoridad lineal, es el que tiene un administrador para dirigir el trabajo. Tenemos la autoridad de personal. Conforme las organizaciones se hacen más grandes o amplias, los administradores de líneas encuentran que no tienen el tiempo, con la experiencia ni los recursos para realizar bien su trabajo. En respuesta, crean funciones de autoridad para apoyar, aconsejar y en general reducir algunas de las cargas informales que tienen. Dentro de las creaciones de los grupos sociales podemos mencionar algo bien importante para formar estos grupos, como son las redes de comunicación. Si bien entendemos que las redes de comunicación son un medio para las relaciones sociales, y dentro de ellas se puede decir que existen dos tipos de redes de comunicación, como es la formal, que estas son de mayor importancia ya que son establecidas por empresas con el fin de hacer llegar la información necesaria en el momento preciso y a la persona adecuada. También tenemos las redes de comunicación informal, que es la importancia que se le puede dar a este tipo de red de comunicación, es la de crear canales alternativos de comunicación, siendo a veces más rápido y eficaz que los formales. Pues bien, la comunicación lo podemos definir como el concepto. Utilizaremos lo que es el modelo Shannon-Weiner, que a finales de los años 40 se dio a conocer su eficacia, que viene de su sencillez. Introdujo los conceptos de cantidad de información, fuente, canal, ruido y retroalimentación. Pues bien, como mencionamos, que las redes de comunicación son un punto muy importante dentro de los grupos sociales, ya que por medio de ellos nosotros podemos transmitir